Nuevamente regresamos a otro encuentro de Sola Escritura y le queremos dar la bienvenida leyendo la palabra de Dios. Encontré estos versículos en Proverbios 19, versículos 8 y 9 que me hicieron pensar, porque muchas veces personas nos dicen, estos temas que ustedes predican no tienen mucha importancia, la gente no necesita escuchar eso, la gente solo necesita escuchar que Cristo los ama. Sin embargo, escuchen lo que dice aquí. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Y con estas palabras de ánimo, quiero animarles a cada uno de ustedes a compartir y estudiar la palabra de Dios. Hoy tendremos a nuestro licenciado Daniel Cúcaro. Dios les bendiga. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, nos vamos a encontrar con el grupo de los 144.000. Hoy vamos a tratar de comprender un mensaje que hay allí oculto. Nada es oculto para Dios. Dios nos dice las cosas, lo que pasa es que nosotros no las entendemos. Y muchas veces no las entendemos porque hablamos otro idioma. Dios usa el idioma hebreo para comunicarse con la humanidad y nosotros, la Biblia fue escrita en hebreo, algunas partes del Nuevo Testamento mayormente en griego, pero el Señor nos da mensajes en hebreo y tenemos que entenderlo así. Dios eligió ese idioma para comunicarse con la humanidad, así que más que aprender inglés deberíamos aprender hebreo, porque hay muchas cosas en la Biblia que se nos pasan por alto, no nos damos cuenta la profundidad de algunos mensajes. Y acá en el capítulo 7, también relacionado con el capítulo 14, vamos a ver algunas cosas en Génesis, también en Mateo capítulo 25. Se lo voy diciendo para que vayan anotando, porque acá hay un misterio muy lindo de descubrir, que es el canto de los 144.000. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 7. Perdonen, tengo una vela, las letras tal vez se me confundan un poco. Vamos a leer desde el versículo número 6, creo que es el 6, no, es el 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y acá comienza una parte del misterio de estos 144.000, pues siempre se pregunta, ¿y los 144.000 son literales o es un número simbólico? Y la verdad yo a veces he pensado que era literal, otras veces he pensado que era simbólico, y otras veces pienso que realmente no me importa si son simbólicos o literales, lo importante es que si estoy vivo, cuando Jesús venga, cuando llegue el momento del sellamiento, me gustaría estar de ese lado, del lado de los 144.000. Porque los 144.000 son un grupo especial. Vamos, antes de leer cómo están compuestos los 144.000, vamos a ir al capítulo 14, donde aparecen otra vez los 144.000, ¿no? Pues todo esto que estamos leyendo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 15 es un paréntesis
un paréntesis en la ruptura, apertura de los sellos. O sea, todo esto está dentro del sellamiento. La ruptura de los sellos que comienzan en el capítulo 6 y en el capítulo 7, al final del capítulo 6, ustedes ven el último versículo, el 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es la gran pregunta, que muchas veces ni siquiera la tenemos en cuenta, pero esa pregunta hace que se frene la descripción de la ruptura, apertura de los sellos, y Dios presenta un panorama entre paréntesis de quién podrá mantenerse en pie. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a los que se podrán mantener en pie? Y ahí empieza capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, describiendo todas las circunstancias que rodean al grupo que se va a mantener en pie. Y en el capítulo 14, nosotros desde el versículo 1 vemos lo siguiente. Presten atención, por favor. Y recuerden, hermanos, que yo les pedí ayer que tengan papel y lápiz. Lápiz, lapicera, lo que sea. Estilográfica, qué sé yo. Como con lo que escriben. Porque acá van a tener que anotar cosas, y si no las anotan después van a estar pidiendo: uy, ¿por qué no lo habré anotado? Qué lindo tema para predicarlo en mi iglesia, o para no sé qué. Seguir estudiándolo, profundizándolo, porque todo en la Biblia se puede profundizar más, siempre se puede profundizar más. Así es la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo para descubrir. Y el capítulo 14, versículo 1, dice así: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Sabemos quién es el Cordero, obviamente, el Cordero inmolado. Desde que Juan el Bautista predicaba allí en Judea, decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identificamos sin ningún lugar a duda que Jesús es el Cordero. Y acá dice que estaba de pie sobre el monte de Sión. No se olviden que el monte de Sión es el monte donde estaba el templo. En el monte de Sión se construyó el templo de Salomón y luego también el templo de Herodes, pero anteriormente en ese mismo monte de Sión, en la época de Abraham, fue el lugar donde Abraham levantó el altar para sacrificar a su hijo. O sea, es un monte muy importante, ¿no? Seguimos con el versículo 1, dice que con él, con el Cordero, estaban 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Esto lo leímos ayer, para identificar que el sellamiento tiene que ver con el nombre del Cordero y del Padre del Cordero, o sea, de Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Escritos en su frente. Versículo 2. Oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo, no usado, nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres
pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué espectacular grupo! Son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, o sea, no han estado siempre en la verdad, no estuvieron en religiones falsas, siguiendo otras religiones, siempre siguieron la religión verdadera, la religión del Cordero, inmaculadamente. Y ellos tienen un canto porque pasaron por una experiencia que nadie más ha pasado. Pasaron por la tribulación, fueron sellados, gente especial. Ahora, ¿podemos nosotros conocer cuál es el canto de los 144.000? Claro que sí. El tema es que no lo podemos cantar, porque el canto de los 144.000 es el canto de una experiencia, y el que no pasa por esa experiencia no puede cantar esa experiencia, o es una vivencia personal, no es un canto secreto. ¿Por qué digo que no es un canto secreto? Porque el canto de los 144.000 está escrito en la Biblia, y lo vamos a descubrir ahora. Volvamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora sí vamos a ver algunas cosas que normalmente, como occidentales que somos nosotros, sin tener la mente de los judíos, de los hebreos o de los orientales, no entendemos. Pero ahora lo vamos a tratar de entender. Dice así, versículo 5. Bueno, dice que los 144.000 son de las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a ver realmente si son literales o no. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000. Yo no voy a leer todo porque es un poco aburrido, porque lo que en realidad dice que de cada tribu son 12.000. Son 12 tribus, 12 por 12 son 144.000. 12.000 por 12 son 144.000. Así que me voy a ahorrar el leer de la tribu tal, 12.000, de la tribu cual, 12.000. Vamos a concentrarnos en las tribus, porque ahí está el secreto que nosotros tenemos que develar hoy. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, vayan anotando en una columna, vayan anotando los nombres en el orden en el cual aparece acá en la Biblia. Después, cuando terminemos de anotar todos, yo les voy a explicar algo, pero los anotamos así, en el orden en el que aparece. Bien, de la tribu de Judá, 1, de la tribu de Rubén, 2, de la tribu de Gad, 3, de la tribu de Aser, 4, de la tribu de Neftalí, 5, de la tribu de Manasés, 6, de la tribu de Simeón, 7, de la tribu de Leví, 8, de la tribu de Isaacar, 9, de la tribu de Zabulón, 10, de la tribu de José, 11, de la tribu de Benjamín, 12. Bien, 12 tribus. A ver si se dan cuenta. Esto está mal. Esto está mal porque falta una tribu. Falta la tribu de Dan. Y sobra otra tribu. Como falta la tribu de Dan, sobra la tribu de José. Porque la tribu de José, en realidad, estaba dividida en la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Por lo tanto,
si aparece el nombre de José, de la tribu de José, no debería aparecer el nombre de Manasés, porque Manasés era uno de los hijos de José. Así que si aparece la tribu de Manasés y aparece la tribu de José, acá tenemos una tribu y media, que es la misma tribu. José y Manasés son la misma tribu. Faltaría la otra mitad, que es la tribu de Efraín. ¿Y cómo es esta? Falta Dan, sobra una tribu, y además no están en el orden correcto. Los hebreos eran muy cuidadosos con el tema de los nacimientos y el orden en el cual habían nacido. Y acá dice, la primera tribu es Judá, pero Judá no fue el primer hijo de Jacob. Rubén fue el primer hijo de Jacob. ¿Y por qué aparece Judá en primer lugar? Y así seguimos, y varias de esas tribus están en el orden equivocado. Algunas están en el orden correcto, por ejemplo, José está en el número 11 y José fue el hijo número 11, y Benjamín está en el número 12 y Benjamín fue el número 12. Pero entre medio hay algunas tribus que están cambiadas de orden. Entonces eso tiene que llamarnos la atención. Decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es el que está dando el orden de estas tribus? ¿Un ser humano que no conocía bien la historia? ¿O es Dios el que está dando el orden de estas tribus? Ustedes entenderán que es Dios. Y Dios no se puede equivocar. Dios sabía muy bien cómo el orden en el que habían nacido. Y sabía muy bien cómo eran las costumbres. Entonces, sabía también que Dan era una tribu que faltaba. Sabía que la tribu de José se había dividido en dos tribus, en Manasés y en Efraín, y ahora Efraín no está, pero agregan la tribu de José. ¿Qué pasa acá? Hay un misterio. No, no hay ningún misterio. Hay un misterio para nosotros porque nosotros no sabemos hebreo. Lo que tenemos que hacer es traducir los nombres de cada uno de los personajes que aparecen aquí, en estas 12 tribus. ¿Y dónde encontramos los nombres? Bueno, tendríamos que conocer hebreo, pero no conocemos hebreo. Entonces vayamos al capítulo 29 de Génesis, que allí nos explica. Capítulo 29 y 30 de Génesis. Y vamos a ir a la Biblia que nos explica los nombres. Los nombres están acá explicados porque Dios quería que todas las generaciones entendieran este mensaje que les iba a dar en Apocalipsis 1500 años después. 1500 no, como 1700 años después. Vamos, entonces encontramos en el capítulo 29 de Génesis, desde el versículo 31, los nombres y los significados de esos nombres. Están en el orden en el que nacieron. Por eso nosotros en el papel, ahora no los vamos a poder poner en el orden en el que nacieron, sino en el orden en que aparece en Apocalipsis 7. Ustedes se van a dar cuenta que no es el mismo orden en el cual nacieron, ¿no? Por ejemplo, dice así el capítulo 29, versículo 31. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. En cambio, Raquel era estéril. Versículo 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido. ¿Cuál fue el primer hijo? Rubén. Y Rubén aparece en segundo lugar en la lista de Apocalipsis 7, cuando debería estar en primer lugar. El que aparece en primer lugar es Judá. Vamos a ver cuál es el nombre del segundo hijo. Sigamos. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo, y lo puso por nombre Simeón. Así que Simeón
es el segundo hijo, pero aparece como en el lugar 7. En la lista de Apocalipsis 7, Simeón, que es el segundo, aparece en el número 7. Por eso les digo, acá hay una clave que nosotros tenemos que descifrar porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Sigamos. Versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, desde ahora se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto le puso por nombre Leví. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, y por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá, que está en primer lugar en la lista, en realidad es el cuarto hijo. Ahora, yo les dije que pongan los nombres en una columna, uno debajo del otro, y al lado, del otro lado del papel, en otra columna, ustedes pongan el significado de ese nombre. Vimos los 4 primeros nombres, entonces pongan Rubén ha mirado, que es lo que dice acá en la Biblia, ¿no? Después tenemos el segundo, Simeón, oyó. En el tercer lugar tenemos a Leví, se unirá. En cuarto lugar tenemos a Rubén, alabaré a Jehová. Estos son los primeros 4 hijos que tuvo Lea. Sigamos, capítulo 30, versículo 1. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y que te dé a luz sobre mis rodillas. Así yo también tendré hijos de ella. El mismo error que había cometido Abraham lo seguían cometiendo, porque era una costumbre en aquello. Las mujeres estériles adoptaban los hijos de las concubinas. No aprendían de todos los problemas que le trajo a Abraham esta costumbre, ¿no? Seguimos. Versículo 4. Le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. El quinto hijo es Dan, pero no aparece en la lista del capítulo 7. Así que no lo ponemos. Y Dan significa juzgar, ¿no? Pero no lo ponemos. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, en contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Le puso por nombre Neftalí, que quiere decir he luchado y he vencido, ¿no? Versículo 9. Al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Lea, vino la ventura, o sea, vino la suerte, la ventura, y le puso por nombre Gad. Así que vino la ventura. Ustedes están siguiendo, coloquen lo que dice acá en la Biblia. Yo no les puedo mostrar nada, estamos un poco restringidos, pero bueno, ustedes pueden hacerlo en sus casas o donde estén, ¿no? Bien, así que tenemos ahora a Gad. Gad, que aparece en tercer lugar en la lista, es el sexto. Aparece en el tercer lugar en la lista del capítulo 7, es el sexto hijo que le nació a
a Jacob. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y le puso por nombre Aser. Y Aser es dichoso. En el tiempo de la siega del trigo, bueno, esto otra historia, ¿no? No importa, esa historia no importa. Y acá tenemos más adelante, en el capítulo 35, el nacimiento de José, de Benjamín. Pero bueno, vamos al nacimiento de Benjamín, ya que lo tenemos acá. Capítulo 35, versículo 16, dice: partieron de Betel, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que como había trabajo en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás a este hijo. Ella, al salírsele la vida, pues murió, le puso por nombre Benoní. Algunas Biblias tienen abajo la aclaración de qué significa Benoní. Benoní significa hijo de mi dolor. Ben es hijo, Benoní es dolor, hijo de mi dolor. Y dice acá que su padre, o sea, Jacob, le cambió el nombre de Benoní, lo llamó Benjamín. Y Benjamín quiere decir el hijo de la mano derecha, o el hijo de la mano fuerte. ¿Cuál era la intención de Jacob? Ya tenía 12 hijos y él sabía que no iba a tener más hijos. Entonces, la esperanza de Jacob era que en su vejez Benjamín fuera el hijo que lo llevaba y lo trae de la mano derecha, acompañándolo como se acompaña a todos los viejitos que no pueden caminar por sí solos, ¿no? Y se les da el brazo, la mano derecha, para llevarlos de un lado al otro. Entonces esa era la intención de Jacob al cambiarle el nombre de Benoní por Benjamín. Y José estaba en el capítulo... Bueno, Lea dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Versículo 22, pero se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y José quiere decir eso justamente, añadir, agregar. Bueno, acá tenemos a todos, o casi todos, porque nos falta Manasés. Manasés era un hijo de José, y José tuvo a Manasés cuando estaba en Egipto. Esto se encuentra cuando ya era gobernador de Egipto, capítulo 41. Dice el versículo 45, el faraón puso a José el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Y más adelante dice en el versículo 50, antes que llegara el primer año del hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Y esto es lo que significa Manasés: olvidar los sufrimientos, ¿no? Y eso es Manasés. Después tuvo el otro hijo, Efraín, pero Efraín dice: Dios me hizo fructificar, pero ya no está en la lista, así que como Dan tampoco lo incluimos. Ahora, nosotros tenemos esta lista de todos estos patriarcas.
Y vamos a leer los nombres de ellos y la traducción de sus nombres. Mientras tanto, tengan Mateo capítulo 25. Vayan buscando Mateo capítulo 25, después les digo el versículo. Y tengan la lista a mano. ¿Por qué les digo que vayan buscando el capítulo 25? Porque vamos a comparar esta lista con el capítulo 25. Un pasaje del capítulo 25. Por favor, tengan la lista a su mano. Vamos a leer los nombres. Primero, la primera columna, los nombres, tal como aparecen en el capítulo 7. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Para nosotros son nombres nada más. Para el idioma hebreo son palabras que tienen un significado que ahora vamos a leer. Están en la segunda columna y los vamos a leer armados con algo que se entienda de acuerdo a la intención de las madres de que le pusieron este nombre, y de Jacob también, que le puso el nombre a Benjamín. Veamos. Alabaré a Jehová. Ha mirado mi ventura. Estoy dichoso. Contendí, contendí y vencí. Dios me hizo olvidar mis penurias. Él me oyó y me unirá con una recompensa y viviré, pues Él me añadirá como hijo de la mano derecha. Este es el canto de los 144,000. Es el canto de victoria. Alaban a Jehová porque Él, al pasar por todas las tribulaciones, Él protegió, Él los unió, recompensándolos como hijos de la mano derecha. ¿Y qué tiene que ver esto? Especialmente lo último, hijos de la mano derecha. ¿Qué mensaje es este? Pero es lo que Jesús le dijo a los discípulos, y ahora vamos a Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, los 144,000 aparecen poco antes de la venida de Cristo. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su mano derecha. Entonces el rey dirá a los de su mano derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es el mismo mensaje, con otras palabras, pero el fundamento es el mismo. Los hijos de la derecha, los de la mano derecha, son los que reciben el premio final, la vida eterna. Y esto es lo que dice los nombres de los 144,000 de esas tribus, que aparecen desordenadas para que tenga sentido el mensaje. Y así es nuestro Dios, hermano. Nos da mensajes permanentemente para que nosotros sepamos que Él nos ama y que Él está listo
para llevarnos al reino. El reino que tiene preparados para nosotros desde la fundación del mundo. Estamos viviendo un paréntesis de 6.000 años, que ya está por terminar y que el Señor quiere que termine. Él está más ansioso que nosotros de que termine. Pero no lo termina porque tiene una gran paciencia, esperando que todos se arrepientan para que Él pueda salvar a mucha gente. El enemigo también está trabajando para que eso no ocurra, para que por el contrario, la gente sea destruida. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver mañana y pasado. El tema termina acá con este hermoso mensaje de victoria, que es el canto de los 144.000, un canto nuevo, que es la experiencia de ellos, que solo ellos pueden cantar, porque no todos pasarán por esa experiencia. Recuerden ustedes que los 144.000 no solamente son un grupo especial, tienen características especiales y estuvieron sin mediador frente a los momentos más críticos del planeta Tierra. Te dejo, hermano, pensando si tú estás dispuesto a formar parte de ese grupo. Que el Señor te bendiga. Amado Padre Celestial, gracias por dejarnos estas palabras tan hermosas que reconfortan nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos ver en el triunfo de los 144.000 tu poder y tu amor y tu gracia manifestada para con tus hijos. Señor, que el enemigo no pueda derrotarnos, que aunque nos deje sin electricidad, nosotros podamos seguir compartiendo el mensaje. Gracias por todas las bendiciones que tú tienes preparadas para tus hijos y que nosotros estamos dispuestos a recibir poniéndonos bajo tus manos de amor, Señor, para que tú nos protejas. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y diste lo más valioso del universo, que es tu Hijo, para que nosotros podamos estar a tu lado eternamente. Gracias, Señor, por todo eso, porque no lo merecemos. Somos polvo que el viento lleva de un lado para el otro. Delante de ti, Señor, tu amor se manifiesta en la naturaleza y en la vida de tus hijos fieles. Que podamos estar en ese grupo y dar a conocer a tu Hijo a todas las naciones. Es nuestro deseo y nuestro ruego en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos que el Espíritu de Dios nuevamente estuvo en nuestra reunión. Les esperamos verles en otro encuentro de Sola Escritura. ¡Maranata!